Interesantísimo, Pedro, esa cuestión, porque sí, efectivamente la pandemia fue el punto de inflexión para que, sin duda la Florida, pero para agregar otro, la Florida y Texas fueron los dos estados que más recibieron población o que tuvieron una emigración interna positiva más dramática, digamos, más importante, más impactante. En particular en Miami, en la ciudad de Miami, que tiene alrededor de 2 millones y pico de habitantes, ¿no? Eh, solo el 10, y vuelvo al punto anterior, solo el 10% de los habitantes de la Florida son Miami, o sea, para tener un poco ya la visión de que ya Miami no es la Florida, pero, pero en los años de la pandemia 2019-2020 la inmigración positiva de Miami fue de 250.000 habitantes cada uno de esos años, o sea, aumentó 10% de manera positiva, sabiendo, como tú decías, Pedro, que la inmigración, que el movimiento es permanente. El saldo positivo fue ese, pero también hubo muchísimos que se fueron por razones de estudio, de familia, de lo que fuera, también se fueron. O sea, el saldo positivo fue enorme. También ocurrió algo similar en Texas. Yo diría que el fenómeno se dio principalmente o al principio por una cuestión más bien humana, ¿no? Y que luego terminó derivando en cuestiones políticas, ¿no? Como tú decías. Efectivamente, los dos estados que al contrario tuvieron mayor migración negativa fueron los dos estados más emblemáticamente demócratas, que son Nueva York y California, ¿no? Ahora, previo a esa decisión política, previo a esas decisiones personales, que son tan variadas como, pero si uno intentara generalizarlas, previo a la cuestión política, lo que estuvo fue, en primer lugar, una cosa muy intuitiva, que es mayor espacio en un momento en donde no, en donde la sociedad, los seres humanos necesitábamos estar distanciados. ¿Dónde se puede estar distanciado? En lugares donde hay mucho espacio. En la Florida hay mucho espacio, en Texas hay mucho espacio. Eso es lo más intuitivo y lo más inmediato. Luego de eso también influyeron las políticas que los gobernantes, en particular del estado de la Florida, hicieron para el manejo de la pandemia. En California, en Estados Unidos y en Nueva York, principalmente en Nueva York, se fue por el modelo del cierre total, de los lockdowns y de todo lo demás. Si tuviéramos que ver el tratamiento de la pandemia en dos grandes corrientes, con muchos matices, estaban quien, como Uruguay, como otros, muchos mantuvieron la libertad, o sea, esta cuestión tan dicha por nosotros de la libertad responsable, y otros que fueron al cierre obligatorio. En donde ahí podemos ver modelos de todo tipo, lo sabemos todos. Argentina con su cuestionable modelo político semi-autoritario e inestable por definición, pero también Francia, una democracia completamente desarrollada y que nadie cuestiona, y sin embargo también fue por ese modelo. El gobierno del estado de la Florida, en particular el del estado de la Florida, fue por la idea de la libertad, de que cada uno, y sobre todo cuando estuvieron las vacunas. Cuando estuvieron las vacunas, explícitamente el gobernador de la Florida dijo más o menos en conferencias de prensa sistemáticas, señores, la vacuna está, cada uno hace lo que quiere, si se quieren vacunar se vacunan, si no se mueren, y bueno, es un problema de ustedes. Apeló a eso y eso tuvo una enorme receptividad política. No solo, y ahora después vamos a hablar de eso seguramente, en la popularidad que hoy tiene el gobernador de la Florida y varios de sus alcaldes, de los alcaldes de distintas ciudades como el de Miami, sino en profundizar ese proceso intuitivo que la gente decía, necesito espacio, ¿a dónde voy? A un lugar donde hay espacio, pero además, en ese lugar donde hay espacio me permiten socializar con la responsabilidad que yo quiera. Entonces se dieron esos dos elementos. Y bueno, y trasladado definitivamente a la política, nosotros hoy sabemos ya que el Partido Republicano en términos generales apeló por la libertad, con ciertos matices y cosas, etcétera, y el Partido Demócrata apeló a la cuestión de los cierres o de los cierres obligatorios. Todo lo contrario a lo que intuitivamente uno podría creer de lo que filosóficamente representa el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero en todo caso esa fue la reacción.